14, el dato se convierte en información. Los datos del día. Con Roberto Curri, en Mitre Mar del Plata. Muy bien, la 1:32. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram somos Mitre MDP, vamos subiendo un montón de contenidos de lo que está pasando en este momento dentro del estudio. Además de eso me pueden encontrar a mí en Instagram como Curri Roberto, nos pueden escribir por WhatsApp al 223-303-7777 en este 6 de noviembre, Día del Trabajador Bancario. Les mandamos un saludo muy grande. Hay algunos servicios que no están funcionando en este momento, así que no se preocupen, si se meten en el home banking, no funciona algo, bueno, Día del Bancario. Día también de los Parques Nacionales, Día Mundial del Saxofón. Hay quienes son fanáticos de este instrumento. Ha tenido su época, El saxofón es de los 90, me parece. Es un típico instrumento de los 90. Creo que Bill Clinton era el que tocaba el saxo. Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados. También todo eso pasa un 6 de noviembre. En el cual el dólar libre está en los 1.135 pesos y el riesgo país cayó 7% en un día, obviamente impactado por el triunfo de Donald Trump. En Argentina también tuvo su impacto, está en 872 puntos el riesgo país en este momento. Bueno, a ver, nos vamos a meter un poco en las noticias a nivel nacional, lo que está pasando en nuestro país, en donde Adorni comentó la posibilidad de que una mujer sea incorporada a la Corte Suprema de Justicia. Este comentario surgió en medio del estancamiento que se está dando en el Senado respecto a los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, un Ariel Lijo bastante controvertido en algunos puntos y que son los candidatos propuestos por el oficialismo para las vacantes en el tribunal. Recuerden que es el Ejecutivo el que propone a los candidatos, pero luego el Senado los tiene que aprobar. La falta de consenso frena los nombramientos. Esto era lo que decía Adorni. Y con respecto a la Corte, bueno, algo que está en proceso y que veremos a ver cómo se desenvuelven los hechos. No hay nada definido. ¿La incorporación de una mujer? Bueno, no hay ninguna determinación con respecto a eso. ¿Querés que haya mujeres en la Corte, Félix? Yo quiero, sí, claro. Estaría muy bien, para darle el toque femenino. Me parece bien. Bien, el toque femenino es lo que dijo y también generó controversia, porque no tiene que ver con eso, no tiene que ver con el toque femenino, sino que tiene que ver con la inclusión de las mujeres también en la Corte Suprema de Justicia, que no sean todos hombres, simplemente eso. Además de esto, se presentaron las declaraciones juradas, y también hubo controversia, porque el presidente Javier Milei declaró un patrimonio de 125 millones de pesos, casi un 500% más que el año anterior. Este incremento se debe en gran parte a la revalorización de sus inmuebles y también de un aumento en sus ahorros en dólares. Milei tiene una casa en Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 100 metros cuadrados, tiene dos autos, un Mercedes-Benz Sprinter del año 2015 y un Peugeot Coupé del 2013, y el valor declarado pasó de 12,7 millones a 40 millones, además de los ahorros en dólares. Pero lo que más llamó la atención fueron dos funcionarios, que son los más ricos dentro del gobierno. Uno es el actual canciller y ex embajador en Estados Unidos. Estamos hablando de Gerardo Wertheim, que es el más rico. Escuchen la cifra, es impresionante. Tiene 83.000 millones de pesos. 83.000 millones de pesos. Incluye propiedades en Buenos Aires, en Madrid, en Punta del Este. También tierra en Uruguay. Los vehículos que tiene es un BMW, Ferrari, Mercedes en el exterior. Y el segundo más rico es Luis Caputo, el ministro de Economía, que tuvo además el mayor salto patrimonial. Pasó de 743 millones a 15.940 millones. Es un aumento del 2.045%. Sobre el patrimonio de Milei habló también Adorni. Con respecto a la declaración jurada del presidente, la verdad es que no me puse al detalle de lo declarado. Entiendo que leí alguna nota, que había alguna diferencia patrimonial. Me comprometo acá a efectivamente ponerme en autos y dar las explicaciones que haya que dar, si es que efectivamente surge alguna duda, como entiendo que tenés vos. Pero sí, la próxima... si querés por privado, y si no, la próxima vez en la conferencia lo explico, no hay ningún problema.
Cristina Fernández de Kirchner estuvo ayer en Avellaneda en lo que significó su primera aparición pública tras ser declarada por la justicia como la nueva presidenta del Partido Justicialista, cuando quedó dada de baja la lista de Quintela, del gobernador de La Rioja. La exmandataria se encontró con representantes de pymes de la provincia de Buenos Aires y dijo que el modelo de Milei es como un yogur. Y apunta al verdadero problema que hoy tenemos en la Argentina, que es la deshumanización, ¿no? Me parece que eso, más allá de las cuestiones que obviamente tenemos la industria, el proceso de desindustrialización que hay, una apertura indiscriminada, yo digo siempre que este modelo es como un yogur. Todos sabemos que los yogures se vencen. Ahí está, le ponía fecha de vencimiento también Cristina Fernández de Kirchner al modelo de Milei, que es la tesis que están evaluando para poder retornar al poder y, en primer paso, 2025, poder tener una buenas elecciones. Veremos qué es lo que pasa igualmente, ¿no? El presidente Milei, por su parte, se reunió con gobernadores radicales como Puyaro de Santa Fe, Valdés de Corrientes, Esdero, Sadir y Cornejo de Mendoza, aunque se mencionaron temas sensibles como las críticas que había hecho Milei, las recuerdan, ¿no?, a la UCR y también al expresidente Alfonsín. No hubo ningún tipo de pedido de disculpas, la idea fue mirar a futuro, así lo explicaba Puyaro. Digo, no fuimos a hablar de eso, fuimos a hablar de gestión, ¿sí? Creo que correspondía, como hombres de la Unión Cívica Radical, manifestar nuestro malestar y nuestro dolor también. ¿Les quitó el malestar esa respuesta del presidente? Bueno, entiendo que no es una provocación al radicalismo, sino a todos quienes creemos en que Alfonsín fue una figura clave del proceso institucional que vivió la República Argentina. Pero repito, fuimos a hablar de futuro, digo, y no a discutir eso puntualmente, ¿sí? A discutir el rumbo de la Argentina y el rumbo de nuestras provincias que nos tiene preocupados y ocupados. Bueno, Donald Trump finalmente derrotó a Kamala Harris, va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos nuevamente. El candidato republicano consiguió la mayoría de los votos en los estados clave, superó ampliamente los 270 electores necesarios para llegar nuevamente a la Casa Blanca. Esto era lo que decía ayer en su discurso. Es una victoria política que nunca se vio en nuestro país. Y ahí decía que quería agradecer al pueblo de los Estados Unidos por el honor de haberlo elegido y dijo, soy su presidente número 47 y también su presidente número 45, ¿bien? Porque en el medio estuvo obviamente el gobierno de Biden. La candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, que era Kamala Harris, canceló ayer el discurso que estaba previsto que ofreciera al final de la jornada electoral. Estaba todo armado, estaba la gente ahí y lo reprogramó para hoy, tras los resultados que no fueron positivos para ella frente a Donald Trump, mientras continúa en realidad el conteo de los votos en los estados clave. Así era como hablaba su vocero. So you won't hear from the vice president tonight, but you will hear from her tomorrow. She will be back here tomorrow to address not only the HU family, not only to address her supporters, but to address the nation. Sí, decía que no van a escuchar a la vicepresidenta esta noche, pero sí lo van a hacer mañana. Mañana volverán no solamente a dirigirse a la familia de Howard University, que es la universidad en donde estaban por hacer ese acto, no solo iba a hablar a sus partidarios, sino también dirigirse a toda la nación. Son las 13:41 y vamos a profundizar en este tema de Estados Unidos. De lunes a viernes, de 13 a 14, el dato se convierte en información. Los datos del día. Con Roberto Curri, en Mitre, Mar del Plata. Muy bien, está con nosotros Rafael Briano, él es licenciado en Ciencias Políticas, es analista de política internacional, es profesor universitario, es la persona que nos va a ayudar a entender qué es lo que pasó, ¿no? ¿Qué pasó anoche en este supermartes en el cual yo le decía en el corte, che, yo lo titulo como paliza de Trump? ¿Fue paliza de Trump? ¿Cómo estás, Rafa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, sí, por favor. Fue paliza y mucho más. La verdad que las encuestas fallaron por mucho. La semana pasada yo te había dicho que probablemente Kamala Harris ganara en la cantidad de votos, pero no en el colegio electoral.
y Trump ganó ampliamente en los dos ámbitos, digamos. Le sacó una diferencia de 5 millones de votos a Kamala Harris y en el colegio electoral, como decías vos, superó los 270, iba por 277 creo que pero lo vi por ahí. faltan 5 estados todavía, Sí. en los cuales él tiene la mayoría. Así que es muy probable que termine bastante por encima de los 300, Bien, 300 bien, bien. delegados. O sea, fue diferente al momento en el que él gana sobre Hillary Clinton, en donde Hillary Clinton había sacado, creo que me dijiste, 3 millones más de votos populares, digamos, 3 millones más de personas que lo votaron, pero en los estados tiene el colegio electoral le permite ser el presidente. Realmente, si uno está en contra de Trump, como es mi caso, digamos, no se le puede decir nada más que es un triunfo extremadamente legítimo, ¿tá? Y un triunfo histórico. Sí. ¿Por qué? Después de 4 años de presidencia, una presidencia bastante, primero viniendo de fuera de la política, ¿no? Como un outsider, se presenta por primera vez al presidente y se logra la presidencia. 4 años presidente. Ujú. Cuando pierde no lo acepta, hay un intento de golpe con Una especie de putsch. exactamente, copamiento del Capitolio, 5 o 6 muertos, muchos de ellos policías, y sale con 2 pedidos de impeachment, ¿no? Durante su mandato, caída de imagen, después los juicios por intento de golpe, por violación o intento de violación, por intentar sobornar a algunos para que no hablen sobre sus ataques sexuales y los llamados a fiscales y a gobernadores para que hagan fraude directamente. Todo eso, mucho de eso está procesado y en otro fue condenado directamente. Entonces está condenado y se presenta a elecciones y la gana ampliamente. Entonces hay muchas cosas para pensar. Yo no sé si te voy a ayudar para saber qué está pasando, porque nos replantea un montón de cosas sobre la ciencia política, la sociología, los fenómenos actuales, el impacto de las transformaciones. Y si en el 2016 yo realmente me sentí demudado por el triunfo de Donald Trump, ahora obviamente estoy preocupado, no me gusta para nada lo que significa, pero sigue siendo una incógnita tratar de comprender estos fenómenos, porque ya no es algo aislado, no es una sola persona, es algo que se está repitiendo en esta parte del mundo. ¿Cuánto del primer gobierno de Trump se puede repetir o nos sirve para pensar cómo podría ser este segundo gobierno de Trump? Es decir, uno podría agarrar... Tengo varias preguntas, ¿no? 1.000.000 de preguntas tengo. La primera es, ¿qué características tuvo ese primer gobierno de Trump que nos sirvan para pensar este segundo? Tiene que ver, nosotros escuchábamos, contra los inmigrantes, las fronteras, un cierto nacionalismo que lo llevó también a enfrentarse con China. ¿Cuánto de eso te parece que continúa o hay una transformación de Trump? Mira, yo creo que estamos haciendo totalmente una proyección. Futurología. Futurología. Sí. Por un lado, tenemos una persona que ya gobernó. Él antes no había gobernado, entonces no sabía exactamente las limitaciones del ejercicio del poder, que eso es lo que se enfrentan los políticos cuando ganan las elecciones. Una cosa, es muy difícil ganar una elección, muy difícil, pero gobernar es infinitamente mucho más difícil que eso. Entonces Trump ganó las elecciones de 2016, gobernó 4 años, con muchas dificultades, idas y vueltas, pero logró reformar la Corte Suprema, poner 3 miembros de la Corte Suprema, cosa que ningún presidente había hecho en la historia de los Estados Unidos. Esa corte es la que va a convivir con ahora, estos años. Acaba de obtener mayoría en la Cámara de Senadores, probablemente tenga mayoría en la de representantes, y la mayoría de los gobernadores que fueron elegidos ahora son del Partido Republicano. Con lo cual es un... Tiñó de rojo completamente el mapa, ¿no? Y me falta el último elemento, y es alguien que va por la venganza. ¿Ah? Es decir, ir atrás... ¿Qué significa ir por la venganza? Bueno, yo creo que teniendo en cuenta una persona como Donald Trump, eso puede ser muy amplio y muy cruel, ¿no? No, pero digamos, ¿dónde está puesta la mira de Trump? Si vos lo ponemos como una especie de francotirador, ¿no? Bueno, el ejemplo quizás no es el mejor justo con el atentado que tuvo, ¿no? Sí, de que se salvó de milagro y que calculo que debe haber sido uno de los factores principales también de un aumento de la imagen pública de Trump. Bueno, es difícil de medir. Bueno, ahora van a aparecer todos los análisis de por qué pasó lo que pasó, ¿no? Que es interesante pensar, bueno, por qué de algo en una elección que supuestamente iba a ser muy reñida, tenemos una muy mala elección para el Partido Demócrata, muy mala, y para Kamala Harris. Biden hubiera hecho algo mejor, no se sabe. Pero al mismo tiempo, Biden tiene que gobernar hasta el 20 de enero del año que viene. Entonces es un presidente que ya era un pato rengo porque en realidad no se presentaba a la reelección, pone a su vicepresidenta le va horrible y tiene que gobernar 2 meses más. Entonces, estos 2 meses van a ser de turbulencia a nivel sistémico también, porque los aliados de Estados Unidos que están muy conformes con el triunfo de Trump
saben que ahora Biden no puede hacer mucho y hay que negociar con el que viene, pero todavía no asumió. Entonces hay como un gap ahí donde pueden pasar cosas a nivel internacional bastante desagradables. Rafa, bueno, para los que se están enganchando ahora con la charla, estamos hablando con Rafael, que ya veníamos hablando el otro día con Rafael Briano, él es licenciado en Ciencias Políticas, y estamos hablando obviamente de Estados Unidos. Trump es un buen exponente de los republicanos, porque en realidad uno, si se pone a analizar las ideas tradicionales, ¿no?, de los republicanos, está la idea del déficit cero, está un gobierno mucho más conservador que los demócratas, y Trump no sé si es eso. Es interesante, yo creo que Trump, sobre todo, es Trump. ¿verdad? Es trumpista. Exactamente, claro, porque ¿qué significa esto? Primero que cuando él gana las primarias republicanas, viene por fuera. Sí. No era afiliado ni siquiera al Partido Republicano, él era afiliado al Partido Demócrata. Entra a las primarias republicanas con la amenaza de que si él perdía las primarias decía yo me voy por fuera. Era un tercer candidato posible. Bueno, no solamente derrotó a todos los candidatos en las primarias del 2015, muchos de ellos eran gobernadores. Estaba el hermano del ex presidente Bush, que era gobernador de Florida. Había otros senadores importantes. Ted Cruz también, me acuerdo. Sí. Los derrotó a todos. Después fue copando el partido, y esto es lo interesante también. Después hay muchos republicanos que son anti-Trump. De hecho, que se hicieron apoyo a la candidatura de Kamala Harris y llamaron a votar por Kamala Harris. Entre ellos el ex vicepresidente Dick Cheney. Pero cuando él se va del poder en el 2021, con la parte del ataque al Capitolio, bueno, los republicanos tradicionales decían, bueno, es el momento de sacarnos de encima a Donald Trump, ¿no? Y toda su locura, paranoia, su idea de que no perdí, ¿no? Esta idea de que... Sí. En la democracia la regla básica es, bueno, si uno pierde las elecciones, la acepta y espera 2 años, 4 años hasta las próximas elecciones. Esto de yo no perdí es insólito en la historia de los Estados Unidos y muy peligroso, y se veía eso en el reflejo del Capitolio. Esa persona que en el 2021 parecía un cadáver político, resucitó entre los muertos, o nunca murió, porque hay una nueva generación, y con esto cierro porque es muy interesante y muy preocupante, hay una generación trumpista más allá de Trump, muy joven. Y entre ellos está el vicepresidente, J.D. Vance. Es una generación mucho más extremista que Trump, tengamos en cuenta eso, hay que ser más extremista que Trump, que cree que realmente hay una invasión inmigratoria, hay que sacárselos de encima, ¿no?, de la manera que sea, y inclusive hay que copar el Estado totalmente con gente afín a ellos, ¿no? Que no haya burócratas administradores, sino que es parte de porque parte del enfrentamiento que tuvo Bush en el primer gobierno fue eso, la burocracia no estaba dispuesta a hacer un montón de cosas. Los choques que tuvo con la CIA y con el FBI tenían que ver con eso. Había límites, ¿no? Bueno, quiere no tener límites. Entonces, mayoría en 1 o 2 cámaras. Corte Suprema afín ganó en el colegio electoral y ganó en el voto popular. Quiere venganza, veremos qué es lo que quiere hacer realmente Trump o qué puede hacer. Esto, esta especie de suma del poder público, si lo trajéramos a un universo medio rosista, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires nuestra, en donde tiene muchísimo más, pareciera tener más poder incluso que en el primer gobierno que tuvo. ¿Cómo lo caracterizás? O sea, ¿se parece a qué esto dentro de la historia de los Estados Unidos? ¿Es un nacionalismo extremo? ¿Tiene que ver? Pues es una mezcla. Es una mezcla de un montón de elementos. Y otra pregunta que te quiero hacer también, podés responder por cualquiera de las dos. ¿Quién es el vicepresidente de Trump? Es decir, ¿qué características tiene? Sabemos que escribió un libro, que fue bestseller con su libro. Una persona mucho más joven. Pues también Trump es grande. Las dos cosas, mira, es muy interesante. Primero, sí, Trump es un nacionalista, es un proteccionista. No es tan globalista, siempre ha hablado en contra de la globalización. Descree del multilateralismo, de la ONU... el Banco que cada Mundial. uno se ocupe de sus asuntos. Exactamente, ¿no? cada uno se ocupe de los suyos. Y Estados Unidos, como dijo ayer, va a volver a ser dorado, ¿no? Esta idea que hubo un pasado dorado, hay que volver a ser grande América nuevamente. El MAGA, Make America Great Again, es el grupo ahora joven más trumpista, se llama MAGA. Entre ellos también está J.D. Vance, que había dicho en 2016 que Trump era un Hitler, ¿no? Antes de que Trump fuera presidente dijo... es un converso. Exactamente, es un converso. ¿Y por qué es tan interesante esta figura de un escritor, ¿no?, que tuvo un bestseller, que la película se puede ver en Netflix? Porque muestra ese Estados Unidos profundo, rural, el de los redneck, los que tienen el cuello quemado de trabajar en el campo,
del Sol. En realidad el origen tiene que ver con el fin de la Guerra de Secesión, que eran los soldados confederados que habían sido derrotados, bueno, fueron obligados a trabajar con los esclavos a la luz a la par de los esclavos, ¿no? De los negros. Y ellos no se ponían un gorro, entonces directamente trabajaban con el cuello descubierto, descubierto, claro. con el cuello rojo, pero eran extremadamente antinegros. Sí. Pero pobres, estaban trabajando en las plantaciones. Claro. Entonces, lo que implica la figura de Vance es este segmento rural que lo vota a Trump por nostalgia, por el pasado, por miedo o terror a lo que viene de afuera y lo que significa la llegada de esa gente que es capaz de comer perros y gatos, ¿no? Como dice lo Trump, dijo. ¿no? Y cosas mucho peores, como había dicho antes, son violadores, traen drogas, que ven además los efectos del fentanilo en la sociedad estadounidense, que el fentanilo genera más muertos que las guerras de Estados Unidos de los últimos años, ¿no? Es tremendo el efecto que está teniendo. Y entonces hay un fenómeno, y esto también es preocupante, hay que pensar que a Trump lo votaron también gran parte de los latinos, gran parte de los afro. ¿Qué significa eso? ¿Que son masoquistas? No, que es mucho más profunda la psicología electoral, que simplemente la identidad, no tiene que votar esto, si no es un traidor. No, hay que pensar un montón de factores de clase también. No es lo mismo un latino de clase media insertado en Estados Unidos de primera generación que uno de tercera generación o uno que acaba de llegar. Hay mucha fractura, y de hecho, y con esto cierro, en estados como Arizona, que hay muchos mexicanos llegados hace 2 o 3 generaciones, ellos votaron masivamente a Trump, porque para ellos los inmigrantes que están llegando son un peligro. Impactante. Yo creo que todo el mundo se quedó bastante asombrado, ¿no? con lo que pasó. Obviamente tiene implicancias en el país porque nuestro presidente hizo una apuesta muy fuerte personal también hacia Trump. Veremos si eso le da rédito o no, o cómo él también lo está imaginando. Creo que son temas que podemos ir charlando en diferentes momentos. Te agradezco un montón por haber venido, por tu tiempo, por la claridad de siempre, Rafa. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Ahí estaba Rafael Briano, el licenciado en Ciencias Políticas, es profe universitario, es la persona que nos ayuda a entender este mundo tan complejo, en donde ahora agregamos un capítulo más con una nueva presidencia de Donald Trump, el presidente número 45 y 47 de los Estados Unidos. Vamos a hacer una brevísima pausa y ya venimos con más de los datos del día. Mitre Mar del Plata, 103.7. Llegó el momento de renovar.